Fernández Fontanoy para hablar de este momento difícil que seguimos atravesando desde diciembre pasado. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Paola? Un gusto estar en tu programa. Estamos con Nelia Maquera también, que es mi conconductora del programa Nativa a Fondo. Saludos a Nelia también. Muy buenas noches. Sí, a ver, este contexto por el cual atraviesa nuestro país, la mirada que se tiene desde el poblador en provincias, la mirada que se tiene del poblador capitalino, ¿cuál tendría que ser el mecanismo, la salida adecuada? ¿La renuncia de la señora Dina Boluarte sería el mejor camino y cederle el paso al presidente de al presidente del Congreso de la República, al señor William Zapata? ¿Sería una buena alternativa? ¿Sería una buena respuesta? ¿Cómo está el contexto? A ver si es que empezamos por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mira, este gobierno se ha desgastado, definitivamente ha cometido una sucesión de errores fatales, estratégicamente graves, que ha conducido a la situación en que estamos, a estos lamentables sucesos donde se han perdido muchas vidas, y está desprestigiada, por lo tanto, Dina Boluarte y su gabinete. Yo creo que ha cometido, un error estratégico de saque, ¿no? En un país donde ya había una opinión pública generalizada que quería que se vayan todos, ella no ha logrado sintonizar con esa mirada. Se fue Castillo y su gobierno, y el segundo paso era que se vaya el Congreso. Al asumir ella el cargo, lo que ha debido hacer es convocar inmediatamente a elecciones adelantadas para que se vaya también el Congreso, como se ha hecho, ¿no? Pero no se ha hecho, digamos, por voluntad propia, sino ya sobre algunos muertos, ¿no? Forzada por las circunstancias. Yo creo que el error original se da en la negociación entre Dina Boluarte y el Congreso, sobre todo con los grupos de derecha, ¿no? Antes de que vaquen a Castillo, cuando se veía que se venía la vacancia, yo creo que hay una negociación en la cual el Congreso le dice, bueno, Dina, nosotros archivamos tu caso, te salvamos la vida y te hacemos presidente de la República, pero con la condición que cuando tú llegues a ser presidenta, el primer día digas que nos quedamos el Congreso y tú hasta el 2026. Y eso es lo que dijo en el discurso y obviamente lo primero que ha generado es el rechazo inmediato. Tenemos el baile de la presidenta Boluarte cuando estuvo en Puno y dijo que se iba si renunciaba. Sí, escuchamos lo que dijo y ahí es otro análisis también, Carlos, respecto a lo que se dice en provincias y lo que se dice y se hace en la capital. Va el baile. ¿Quién ha salido a defender el voto a la prensa si no fue la compañera Dina Boluarte? Y ahora mismo, cuando la moción de vacancia se está debatiendo, ¿quién ha salido a la prensa diariamente a decir que mi total lealtad con el presidente Pedro Castillo está a prueba de balas? Si al presidente lo matan, yo me voy con el presidente. ¿Ese es un problema de origen del ingreso de la presidenta al poder, dirías, Carlos? Yo creo que sí, porque ella ha debido aceptar con condiciones, es decir, ok, archívenme en mi caso, me hacen presidenta, pero con la condición que en mi discurso de asunción de mando yo convoco a elecciones adelantadas. Y si no aceptan eso, pues no soy presidenta. Búsquense otro, y hubieran tenido que elegir al presidente del Congreso de la República, al señor Williams, que hubiera tenido que hacer todo lo que ha hecho Dina Boluarte y probablemente metiendo más bala todavía. O que estaría pasando la misma suerte que en este momento viene atravesando la señora Boluarte. Exacto. Entonces ahí viene el error de ella. Ella aceptó la condición del Congreso, pero no puso sus condiciones, ¿no? Entonces,
empezó mal, se equivocó porque no leyó bien la calle. Ella pensó de que no iba a haber una reacción tan grande. Evaluó mal, estuvo mal asesorada, se equivocó, ¿no? Y cometió un error estratégico, porque ya había, digamos, una reacción por haber vacado a Castillo, ¿no? En ciertos sectores, sobre todo en el sur. Y Eso. encima de eso, ella propone, digamos, extender el mandato hasta el 26 del Congreso. Entonces, se suma al descontento que ya había este nuevo descontento, porque se ve indudablemente aliada del Congreso, que es la institución probablemente más desprestigiada del Perú. Entonces, yo creo que ahí nace el problema. Tenemos un byte de la presidenta ayer en su discurso después de como balance de El las antes marchas. y después, ¿no? El de los financia, Gio. Va el byte. También quiero solidarizarme con aquellos hombres y mujeres de prensa que hoy han sido agredidos. Eso no es una marcha de protesta pacífica. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la Fiscalía verificando. Lo último que ha señalado, ¿no? Que la Dirección Nacional de Inteligencia, es decir, la información está caliente en la mesa, en el despacho de la presidenta Boluarte. Entonces, ¿qué pasaba en la época del señor Castillo? ¿Qué pasaba en ese momento? No existía la DINI y ahora sí la pone de lado, de costado. Entonces, ese es otro tema también que tiene bastante cuestionamiento y análisis. Pero vamos, escuchábamos el discurso de antes y el discurso de ahora. La posición, y son dos puntos completamente diferenciados, dos extremos, diría yo, de la presidenta. ¿Cómo definiría la personalidad de la presidenta ya en o sea, de la presidenta Dina Boluarte, y cuál sería su perfil como gobernante? Mira, yo creo que es fundamentalmente una mujer inexperta en términos políticos, desgraciadamente para el Perú. Tanto el presidente como ella no tienen, bueno, el presidente tenía por lo menos una trayectoria sindicalista, pero no tenía el nivel para dirigir un Estado. En el caso de ella tiene un mayor nivel académico, es abogada, ha trabajado en la RENIEC, pero no tiene experiencia política. Yo creo que es una mujer con carácter, pero que no tiene experiencia política y sus análisis han sido equivocados. No se ha dado cuenta qué estaba pasando en la realidad. Pero el problema de la violencia, yo creo que es un problema más profundo, ¿no? Yo creo que no hemos aprendido de Sendero Luminoso. Yo creo que Sendero Luminoso encendió el sur, ¿no? Como una llamarada, como diciendo nosotros existimos, pero estamos totalmente abandonados por parte del Estado. Se superó esa etapa, pero no se aprendió la lección. Los siguientes gobiernos, en lugar de hacer un plan de desarrollo especial para el sur, no hicieron casi nada. Todos los gobiernos, incluido el de Castillo. Y Castillo, cuando asumió el poder, cuando recién entró al poder, un grupo de profesionales, y yo soy testigo de eso, muchos profesionales, le alcanzaron un documento diciéndole: oiga, señor Castillo, la primera cosa que tiene que hacer usted es un plan de desarrollo y de apoyo a los pueblos del sur, a los departamentos del sur, por dos razones. Una, porque son regiones muy pobres y que están en la extrema pobreza, muchas de ellas. Y en segundo lugar, porque usted ha ganado las elecciones, usted está de presidente gracias a los votos del sur. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer, y aunque sea por agradecimiento, digamos, es llevar adelante un plan integral de desarrollo para los pueblos del sur. Eso recién ahora se está empezando a discutir, pero después de todo lo que ha pasado. Y termino citando simplemente una frase de Santo Tomás de Aquino, que es uno de los patriarcas de la Iglesia cristiana, católica, que era además conservador, que decía que no va a haber paz si no hay justicia.
Por lo tanto, la violencia va a seguir dándose en el Perú hasta que no se solucionen estos graves problemas de pobreza y desigualdad. Y el hecho de poder saber de que la presidenta pueda entender el discurso y la voz de quienes hoy están en las calles, y pareciera que solamente está escuchando la voz de quienes están en el Congreso de la República. Muchas gracias, Carlos, muy gentil con nosotros en este